Bien, buenos días chicos y chicas. Vamos a empezar viendo las funciones logarítmicas, que es la única parte que nos quedó para concluir el tema anterior, ¿vale? Las funciones logarítmicas, como os podéis imaginar, son funciones en cuya expresión algebraica aparece un logaritmo. En este caso, el logaritmo en base 2, la base es indiferente a la hora de representarlas, de x menos 3. Para representar las funciones logarítmicas hay fundamentalmente dos procedimientos. Yo voy a contar el procedimiento directo, que es pues, el que vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos con todas las familias que vimos anteriormente. Funciones lineales, después vimos las afines, las funciones cuadráticas, las funciones racionales, las funciones irracionales, las funciones exponenciales y llegamos por último a las funciones logarítmicas. Lo primero que tenemos que pensar siempre cuando vayamos a elaborar la tabla de valores a partir de las cuales vamos a representar posteriormente la función es el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función? Evidentemente, siempre que aparece un logaritmo hay un problema porque sobre lo que actúa, en este caso x menos 3, tiene que ser estrictamente positivo. Es decir, x menos 3 tiene que ser mayor que 0. Lo primero que habría que hacer es resolver esa inecuación. Resuelvo la ecuación asociada, secciono por el 3 y evalúo en cada tramo. Por ejemplo, en el primero, si cogéis el 0, 0 menos 3, que sería negativo, y a partir del 3, positivo. ¿Cuál sería entonces el dominio de la función? Desde 3 hasta el infinito. ¿Qué valores tengo que poner entonces cuando yo confeccione ahora mi tabla de valores? Desde el 3 por la derecha, no el 3 no está en el dominio, porque el logaritmo en base 2 de 0 no existe. Desde el 3 hasta el infinito. Muy bien. ¿Y qué valores son los que yo voy a coger aquí? Pues evidentemente los que yo quiera, pero los voy a coger de tal manera que cuando yo haga la operación del paréntesis me salga una potencia de 2, sobre todo teniendo en cuenta que yo no tengo calculadora. Por ejemplo, el siguiente valor que voy a coger va a ser el 4, ¿vale? El 4. De esa manera me quedaría 4 menos 3, que es 1, que es la primera potencia de 2, 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 que vale 1. El siguiente valor que voy a coger va a ser el 5, 5 menos 3, que es 2, que sería 2 elevado a 1. Y el siguiente valor que voy a coger, pues voy a coger el 7. Con esos valores tengo de sobra para hacer una tabla de valores con la cual después dibujar la función. Bien, primer valor. ¿Cuánto vale la función cuando me acerco al 3 por la derecha? ¿Vale? Esa es la primera pregunta que me tengo que plantear. La pregunta esta, escrito, es ¿qué hace la función cuando me acerco al 3 por la derecha? Porque en el 3 no hay función. Pero cuando me acerco al 3 por la derecha, pues evidentemente que tendrá que haber alguna tendencia. Muy bien. ¿Cuánto vale esto en la pregunta? Pues donde pone x tengo que poner 3. Me quedaría 1 menos el logaritmo en base 2 de 3 menos 3, que es 0. Y ahora viene la pregunta. ¿A cuánto tengo que elevar 2 para que me salga 0? Esa es la pregunta. ¿A cuánto tengo que elevar 2 para que me salga 0? Y la respuesta siempre va a ser la misma. O infinito o menos infinito. Esa es la pregunta. ¿Cuánto es 2 elevado a infinito? ¿Cuánto es 2 elevado a menos infinito? Pues recordar que 2 elevado a infinito, que sería el doble del doble del doble del doble del doble del doble del doble, eso es a infinito. Recíprocamente, 2 elevado a menos infinito, recordad que cuando el exponente es negativo, se coge la inversa de la potencia, que en este caso en vez de ser 2 entre 1 sería 1 entre 2, con el exponente cambiado de signo. ¿Y cuánto vale un medio elevado a infinito? ¿Cuánto vale la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad? Pues evidentemente que esto se acerca a 0, con lo cual ya tengo la respuesta. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 0? ¿A cuánto tengo que elevar 2 para que me salga 0? Pues la respuesta evidentemente es a menos infinito. Tened cuidado que pone 1 menos y esto que vale menos infinito, con lo cual esto sería 1 menos menos que es más, 1 más infinito, es decir, infinito. Tened cuidado con esas operaciones, ¿vale? Lo miréis despacio, lo tenéis que entender. Siempre que tengas que ver cuánto vale 2 elevado a 0, en realidad sería la pregunta a cuánto tiende, a qué se acerca, porque valor real no tiene. Claro que no es un valor real. En este caso ha salido menos infinito. Bien, vamos a ver el siguiente valor. ¿Cuánto vale la función en el 4? ¿Cuánto vale la función en el 4? Pues 4 menos 3, que es 1, el logaritmo en base 2 de 1, recordad que el logaritmo es el exponente al cual tengo que elevar 2 para que me salga 1 es 0, y 1 menos 0, que sería 1. ¿Cuánto vale la función en el 5? 5 menos 3, que sería 2. ¿Cuál es el exponente al que tengo que elevar 2 para que me salga 2? Pues evidentemente que 1. 1 menos 1, que sería 0. En el 7, 7 menos 3, que sería 4.
¿Cuál es el exponente al que tengo que elevar 2 para que me salga 4? Pues a 2. Y 1 menos 2, que sería menos 1. Y por último, en el infinito, ¿vale? Sería, en el infinito, 1 menos, vamos a escribirlo, bueno, lo voy a escribir aquí. 1 menos el logaritmo en base 2 de infinito menos 3, que es infinito. Lo acabo de borrar antes, igual no lo tendría que haber borrado. ¿Cuál es el exponente al que tengo que elevar 2 para que me salga infinito? Pues evidentemente que es infinito. Por lo cual esto sería 1 menos infinito, que es menos infinito. Recordad que esto es el exponente al cual tengo que elevar 2, el exponente al cual tengo que elevar 2 para que me salga infinito. Evidentemente que la respuesta es infinito. 1 menos infinito, menos infinito. Perfecto. Y ahora ya por último, pues hago la gráfica de la función. Muy bien, esta función empieza a la derecha del 3. En el 3 voy a dibujar esta línea que ya sabéis que es una asíntota, que me va a marcar justamente la frontera en el tramo en el cual va a estar la función. Las funciones logarítmicas van a tener una asíntota vertical. Bien, en el 4, que es el primer valor normal, por decirlo de alguna manera, veis que la función vale 1. En el 4 la función vale 1, por ahí pasa la gráfica. En el 5 la función vale 0, por ahí pasa la gráfica. Y en el 7 la función vale menos 1. En el 7 la función vale menos 1. Uno los puntos, ¿vale? Uno los puntos y después la prolongo. Uno los puntos y ahora la prolongo. ¿Qué hace la gráfica cuando me acerco al 3? Como veis desde la derecha, no os confundéis, derecha e izquierda. Cuando me acerco al 3 desde la derecha, la gráfica, el dibujo que estoy haciendo, se tiene que ir hacia el infinito de la función. Hacia el infinito de la función es irse hacia arriba, acercándose a la asíntota. ¿Y qué hace el dibujo cuando me voy hacia la derecha? Cuando me voy hacia la derecha, cuando me voy hacia el infinito de la x, cuando me voy hacia la derecha, infinito de la x, la función, como veis, se va hacia abajo. Es decir, esto va bajando. Y esa sería la gráfica de la función. Vale, ¿lo habéis entendido? Si tuviese que poner sus propiedades, ¿cuál sería el recorrido? Pues el recorrido, como veis, sería desde menos infinito hasta infinito. Desde menos infinito hasta infinito. Recorrido en sentido contrario porque la función es decreciente. ¿Dónde es la función decreciente? Siempre que hay función, es decir, sería desde el 3, sin incluir, hasta el infinito. ¿Dónde sería creciente? Nunca es creciente. ¿Dónde es positiva la función? Pues es positiva desde el 3 sin incluir hasta el 5 también sin incluir, es decir, en el intervalo que va 3 abierto, 5 abierto. ¿Dónde es negativa la función? Pues desde el intervalo que va del 5 sin incluir hasta el infinito. Tiene, ya lo dije antes, una asíntota vertical que sería la recta x igual a 3. No olvidéis lo de la x. X igual a 3 es la ecuación de esta recta. Vale, ¿la habéis entendido más o menos? Este sería el método directo, que como veis es bastante parecido a lo que hemos hecho ya con todas las familias anteriores. Vale, os voy a contar ahora el método inverso para representar las funciones logarítmicas. Se le llama el método inverso porque lo que voy a utilizar es la inversa de esa función. De ahí viene el nombre de este método. Método inverso. El método inverso para representar una función logarítmica parte de calcular su inversa, con lo cual lo primero que voy a hacer es calcular la inversa. Recordar el procedimiento para calcular la inversa. A f de x le llamo con una letra, normalmente y. Cambio la x por la y. Y lo que voy a hacer ahora es despejar la y. Me viene fenomenal este menos para llevarme este bloque a la izquierda. Logaritmo en base 2 de y menos 3 es igual a 1 menos x. Y la relación que hay entre el 2, entre y menos 3 y entre 1 menos x, como bien sabéis, es que lo que está entre el paréntesis es lo mismo que 2 elevado a 1 menos x. Y por último, el 3 que está restando pasaría a la otra parte sumando. Es decir, que la y me queda 3 más 2 elevado a 1 menos x. Y esa sería la expresión algebraica de la función inversa.
3 más 2 elevado a 1 menos x. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora en el método inverso? Pues una vez que he calculado la inversa, lo que voy a hacer es una tabla de valores, pero no de la función inversa. Eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer una tabla de valores de la función inversa. Lo pongo aquí que quede claro. De la inversa. De la exponencial. Como es una función exponencial, yo sé que hacer una tabla de valores de esta función es muy fácil. Los únicos valores que tengo que coger siempre son menos infinito, menos 1, 0, 1 e infinito. ¿Cuánto vale la función inversa? No olvidéis, en el menos infinito. Esa función sería 3 más 2 elevado a 1 menos menos, es decir, a 1 más infinito, que sería infinito. Es decir, 3 más infinito, 2 elevado a infinito, que es infinito, infinito más 3, infinito. Muy bien. ¿Cuánto vale en el menos 1? Pues sería 3 más 1 menos menos 1, cuidado con eso, es decir, que sería 2, 3 más 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, que es 4, 4 más 3, 7. ¿Cuánto vale en el 0? 1 menos 0, que es 1, 2 elevado a 1, que es 2, 2 más 3, que es 5, ¿vale? ¿Cuánto vale ahora en el 1? Pues en el 1 sería 3 más 2 elevado a 1 menos 1, que es 0. 2 elevado a 0, que es 1, 3 más 1, que es 4. Y por último, ¿cuánto vale en el infinito? Pues en el infinito sería 3 más 2 elevado a 1 menos infinito, que es menos infinito. Es decir, 3 más exponente negativo, por lo tanto, cojo la inversa de la base, y un medio elevado a infinito, que es 0. Cuando un número es más pequeño que 1, cuantas más veces lo multiplico por el mismo, más pequeño se va haciendo. 3 sería 3 más 0, que es 3. Muy bien. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues lo que hago ahora es tener claro lo que hace el concepto de la función inversa. Es decir, que si la función f pasa de x a y, la función inversa lo que hace es pasar de y a x. Dicho con otras palabras, ¿qué tengo yo que hacer para confeccionar una tabla de valores de mi función? Pues muy fácil. Lo único que tengo que hacer para confeccionar una tabla de valores de mi función es escribir esta tabla al revés. Si la función inversa, por ejemplo, transforma el menos 1 en el 7, ¿qué hará la función f? Pues el 7 lo transformará en el menos 1. Si la función inversa, el 0, lo transforma en el 5, ¿qué hará la función normal? Pues el 5 lo transformará en el 0. Lo entendéis, ¿no? La función inversa hace justo el trayecto al revés, con lo cual me copio esa tabla tal cual al revés. 7 menos 1, 5, 0, 4, 1, 3, infinito. Y, si os dais cuenta, esa es la misma tabla de valores que antes obtuve por el método directo. Representaría esta tabla de valores y tendría la función. Yo qué sé, este es el método inverso, salvo que en el enunciado del problema me dijesen que represente la función logarítmica a través de su inversa, yo el procedimiento que como norma general voy a seguir, pues es el tradicional, es decir, el que he hecho con el resto de las funciones. Os voy a contar otro ejemplo de función logarítmica. Vamos a poner un ejemplo más de función logarítmica. Vamos a poner otra que va a ser, vamos a ver esta que tengo aquí. F de x igual a 2 más el logaritmo en base 3 de x más 2. Muy bien. Salvo que en el enunciado, insisto, me digan que lo haga por el método inverso, yo lo voy a hacer por el método directo. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues calcular el dominio. El dominio de la función, como quiera que haya un logaritmo, lo que hay dentro del logaritmo tiene que ser estrictamente positivo, no me vale que sea 0. Por lo tanto, resuelvo la ecuación asociada, cuya solución sería menos 2, corto la recta real por el menos 2, cojo un valor a la izquierda, por ejemplo el menos 10, que aquí sería negativo, y un valor a la derecha, por ejemplo el 0, donde sería positivo. Ya tengo el dominio, sería desde menos 2 hasta infinito. Hago entonces una tabla de valores
cogiendo del menos 2, entendiendo que es por la derecha, hasta el infinito, ¿vale? Si no se pone aquí por la derecha, se sobreentiende, porque en el menos 2 no hay función. De todas maneras, aquí voy a ver que me va a salir siempre o infinito o menos infinito, con lo cual cuando vaya a dibujar la gráfica veré que lo que hay aquí es una asíntota, ¿vale? Menos 2 por la derecha. Perfecto. ¿Cuánto vale la función en el menos 2 por la derecha? Esto sería 2 más el logaritmo en base 3 de 0. ¿Cuál es el exponente al que tengo que elevar 3 para que me salga 0? Pues el exponente al que tengo que elevar 3 para que me salga 0 sería menos infinito. 2 menos infinito, que sería menos infinito. Muy bien. El siguiente valor que tengo que coger, a la derecha, perdón, del menos 2, voy a coger el menos 1. Menos 1 me va a venir bien. Porque me queda menos 1 más 2, que es 1. El exponente, el logaritmo es el exponente al cual tengo que elevar 3 para que me salga 1 es 0. Y 0 más 2, que sería 2. Siguiente valor que voy a coger, vendría el 0, pero el 0 no me gusta, porque 0 más 2 es 2, y 2 no es ninguna potencia de 3. Con lo cual el 0 no lo voy a coger. ¿Cuál es el que voy a coger? Pues el 1. El 1 sí que me viene bien. 1 más 2, que es 3. Voy a coger el 1. 1 más 2, que es 3. El exponente al que tengo que elevar 3 para que me salga 3, que es 1. Y más 2, 3. ¿Cuál es el siguiente que voy a coger? El 4. Pues el 4 no me gusta, ¿vale? El 2 no me gusta, el 3 no me gusta, el 4 no me gusta, el 5 no me gusta, el 6, el 7 me gusta. El 7 me gusta porque me queda 7 más 2, que son 9. El exponente al que tengo que elevar 3 para que me salga 9 es 2, 2 más 2, 4. Y el último es el infinito. Sería 2 más el logaritmo en base 3 de infinito. Infinito más 2, ¿qué es infinito? ¿Cuánto es el exponente al que tengo que elevar 3 para que me salga infinito? Pues evidentemente que infinito. Y infinito más 2, infinito. Hago mi tabla de valores. Empiezo marcando la asíntota, que en este caso está, como veis, en el menos 2, siempre donde empieza la función, ¿vale? Y en el menos 1 la función vale 2, 1 y 2, en el menos 1 vale 2, en el 1 vale 3, en el 1 vale 3, por aquí pasa. En el 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el 7 que vale 4. En el 7 que vale 4. Uno los puntos y la prolongo. Cuando se va hacia la derecha sigue creciendo muy despacito. Se amortigua mucho el crecimiento y cuando me acerco al menos 2 desde la derecha, veis que la función se hunde la miseria, se va hacia abajo. Esa sería la gráfica. Se va acercando a la asíntota. ¿Vale? Muy bien. Imaginaros que me pidiesen que estudiase sus propiedades. ¿Cuál sería el recorrido? Pues el recorrido es desde menos infinito hasta infinito. Desde menos infinito hasta infinito. ¿Dónde es la función creciente? Pues fijaros que esta función, por aquí no hay función. Siempre que hay función, la trayectoria es creciente, pues se va amortiguando, pero sigue creciendo. Con lo cual sería creciente desde menos 2 sin incluir hasta el infinito. ¿Dónde sería la función decreciente? Nunca. ¿Dónde es la función positiva? Pues fijaros que la función es positiva desde este valor en adelante. El problema es que tengo que calcular ese valor. Para calcular ese valor, lo que tengo que ver es dónde la función vale 0. Cojo la función 2 más el logaritmo en base 3 de x más 2 y veo dónde vale 0. Para resolver esta ecuación, que es una ecuación logarítmica de las básicas, lo que hago es el 2 que está sumando lo paso a la derecha restando. Lo paso restando. Y la relación que hay entre estos tres números, como bien sabéis, es que el x más 2 es 3 elevado a menos 2. Tened cuidado que 3 elevado a menos 2 no es menos 9, es 1/3 elevado a 2, es decir, 1/9. Y por último, el 2 que está sumando pasa restando, es decir, esto sería menos 2 más 1/9, es decir, casi pegaico al menos 2. Menos 2 más lo poquillo que veo ahí. Cojo la calculadora, esto sería
menos 17 novenos, que si cojo la calculadora, vamos a ver la calculadora, que la tengo aquí mi calculadora, esto sería menos 17 novenos, que eso queda menos 1,89. Menos 1,89. Por lo tanto, la función sería positiva desde menos 17 novenos hasta el infinito, sin incluir, y la función sería negativa en el tramillo este que va desde el menos 2 sin incluir porque en el menos 2 no hay función, hasta el menos 17 novenos sin incluir porque en el menos 17 novenos vale 0 y por tanto no es negativa. Tiene una asíntota vertical en x igual a menos 2. Y eso es todo de las funciones logarítmicas. En las tareas de hoy os he puesto un par de ellas para que las dibujéis. Yo creo que no son difíciles y no vais a tener problemas. Luego me comentáis, ¿vale? Bien, vamos a terminar este vídeo entonces.